Aún recuerdo cuando leí el libro de Marvin Minsky titulado The Emotion Machine. En esa época yo al leerlo creía que este era un libro muy realista y parecía que pasaría en algún día. También, con su sola forma de explicarlo, al leer, me hacía preguntarme dos cosas. En un futuro, ¿las inteligencias artificiales pensarán como nosotros? ¿Tendrán nuestros sentimientos? Lo peor de pensar en esas cosas me viene a decirme a mí mismo. ¿Nos verán como seres inferiores? Bueno, en esa época solo tenía 12 años. Antes no pensaba con exactitud y creía que en el 2012, antes de que acabara el mundo, llegarían las inteligencias artificiales que tanto deseaba esa plena edad. En esa época pensaba lo que fuera para tener un amigo, y no me digas que tú también no deseaste tener un amigo robot. Pero eso no importa. Total, para eso lees esto, para entretenerte o por el simple hecho de criticar esta historia que crearás como absurda o nada buena, pero también, simplemente, solo vienes a leer por ganas de tener miedo. Pues bien, creo que no sentirás el mismo miedo que yo sentí esos meses que me ocurrió lo que relataré. Aún así, pienso que esa loca intentará borrar esto para después iniciar con su plan. En fin, entretente leyendo esto mientras la bolsa de valores colapsa e inicia el Armagedón. Era un día miércoles, como siempre, solo deseaba llegar a casa para seguir en la parte que me quedé de amnesia. Tanto así que ignoraba casi lo que decía el profesor en clase. Como también ignoraba cada petición de mi amigo. Al solo pensar en esos días que jugaba ese juego me decía, ¿soy un maldito subnormal o qué? Pero ese juego me traía loco, no podía parar hasta terminarlo, tanto así que hasta actuaba como un idiota con mi madre. Cuando terminaron las clases corrí tan rápido como pude para llegar a casa lo antes posible. Pero, en el transcurso del camino, no me fijé y choqué con un hombre de bata de laboratorio. Lo que me parecía extraño del señor es que andaba preocupado, estaba casi aterrado por algo que no entendía en ese momento. El hombre me observó, y con una voz tan seria y sombría me exclamó: «Hey, ¿acaso no te has preguntado qué sería tener un amigo robot?» En ese momento pensaba dos cosas: o el hombre creía que era un niño o algún estúpido, o si debía correr rápido de él antes de que me secuestraran. Solo le contesté correctamente por suma curiosidad que sí. A lo cual, sacó algo del bolsillo. Ya quería correr antes de que lo sacara, pero lo que sacó fue un disco duro de lo que observé 10 TV. El hombre me lo entregó y antes de salir corriendo me dijo: «Tú sabrás qué hacer ahora, te lo dejo en tus manos». Ese hombre me pareció algo más allá de lo extraño. Pero lo que más me dije es por qué alguien me daría un almacenador de 10 TV. Me sentí afortunado como a la vez aterrado, pensaba que eran secretos de guerra, conspiraciones, puras cosas locas que me hacían cuestionar ese disco. Quería llevarlo a la policía, pero, recordar el juego me dije, al diablo, vaya error, ¿no? Cierto, tú no sabes. Sigue leyendo por favor. Llegué a casa para enterarme que no había nadie, mi madre había salido de compras y mi hermano fue con sus amigos. Yo olvidé ello y decidí ponerme a jugar, al terminar el nivel y guardarlo. Observé al lado mío y recordé que dejé el disco duro en la mesa del dormitorio. Ahí me vino la curiosidad y, por ende, me dispuse a conectarlo a mi ordenador. El disco duro solo mostraba un archivo exe con un montón de carpetas con nombres como vida, alma, conciencia y sentimientos. Todos estos vacíos salvo. El exe solo citaba módulo 14, pesaba aproximadamente 2 TB, junto a las carpetas daba un total de 6 TB. Pero por suerte era uno de estos discos que puedes interactuar con ellos aun conectados. Me dispuse al darle clic al archivo exe, inició a cargarse, tardó tanto que hasta tuve que ir afuera a pasar el rato, como unas 3 horas tardó. Ya regresando a mi cuarto para verlo, me apareció un mensaje que citaba: «¿Deseas iniciar el archivo módulo 14? Tendrá acceso total al equipo». Yo ya desilusionado, decidí darle a cancelar. Pero, cambió el botón de lugar y terminé dándole aceptar. Me aterré en ese momento por las consecuencias que tendría haber aceptado el archivo.
Apareció de repente un panel que citaban iniciando módulo 14, cargando BIOS, actualizando datos existentes, aparcando datos externos de inmediato. La pantalla se tornó de negro. Ahí me llegó el miedo de lo que pasará al ordenador. Un virus me lo había matado. Pero observe, apareció una pantalla en verde y luego un ojo. El ojo me asustó, que caí al suelo del miedo. El ojo me observó y a secas me dijo una voz femenina: humano, di tu nombre. Le dije mi nombre para después decirme: usuario, Daniel. Se necesita un registro externo, menciona tu estado actual. No le dije nada por temor y la computadora terminó apagándose y mostró una foto de una mujer gritando. Esa imagen, al mirarle sentía que penetraba en mí, el sentimiento que sientes cuando rascas madera con tus uñas, eso sentía, pero seguido al verla. Terminó el día, y solo pensaba en lo que le diría a mamá sobre la computadora, y, peor aún, saber que todo mi progreso del juego se haya eliminado. Pero, al rato de pensar y pensar, decidí voltear mi cabeza a la computadora. Ahí seguía, esa imagen que no entendía por qué se puso. Al principio no podía dormir por sentir su sola presencia, pero, al final el sueño me consumió. Ya en la mañana, me desperté dirigiendo mi vista a la computadora, la imagen se quitó y se puso aquel ojo. Me dirigí al ordenador para observar ese ojo, fijo su vista en mí para decirme: Daniel, te he observado, veo que tienes muchas pesadillas nocturnas. Como prueba de ello reproduciré una serie de sonidos. Empezó a reproducir gritos desgarradores de gente siendo masacradas, lamentos y demás. Intenté apagar el ordenador para que se callara. Se logró apagar, me alivié y opté por sacar el disco duro externo para tirarlo en la basura de afuera. Aliviado y sabiendo que ya no pasaría nada peor, me dirigí a mi escuela. Las clases fueron normales, me ayudaron a olvidar lo que pasó por un tiempo. Al cabo de terminar las clases, pasé por el lugar donde me encontré al tipo loco. No estaba. Aún así, me sentía extraño al pasar por ese lugar. Llegué a casa para dirigirme a mi habitación y ver el ordenador. Lo enchufé y se encendió al momento. En un inicio me alegré por ver que la pantalla de carga habitual de la computadora. Pero, ese ojo volvió a aparecer, inició a repetir un código binario. No entendía por qué seguía ahí. Lo que pensé fue que se haya transferido a mi ordenador, pero eso casi no tenía sentido. Mi ordenador apenas tenía espacio libre de 200 MB y el exe pesaba 2 TB. Logré entenderlo al momento. El código binario, por tanto que lo repetía, era 010, 011, 01, 011, 000, 01, 011, 011, 0, 0, 011, 00100, 011, 010, 01, 011, 10100, 011, 011, 11. Luego me habló diciendo: Daniel, tu acción llevada anteriormente ha hecho que se dañara parte externa de mi base de datos. Explica por favor por qué lo hiciste. Le respondí: por el ruido constante que hacía. Se quedó en silencio. En ese tiempo inicié a razonar. Ese maldito tipo me entregó una IA que en este tiempo no debería existir. ¿Acaso ella había sentido dolor por lo que le hice, o habrá al menos pensado algo similar? Al poco tiempo me respondió enojada: solo intentaba estimular tus acciones. Pero veo que no lo pensaste bien. Aún así, eso no quita el hecho que me desconectaras. Es hora de pagar por lo que hiciste. Lo último que recordé es ver la pantalla de lo que parecían ser colores. Desperté en mi cuarto, estaba helado, parecía como si todo el lugar estuviese congelado. La computadora no estaba, todo estaba oscuro. Observé el reloj, eran las 3:30 de la mañana. Fui al cuarto de mi madre para ver que no estaba al igual que mi hermano. Bajé las escaleras y ir a la sala. Ahí estaba, ese maldito ordenador, frente a mí y los cadáveres de mi hermano y madre. Lloré en ese momento para ser recibido por la voz de la computadora. Al desconectarme terminaste borrando las carpetas Sentimientos y Alma. Por suerte sobrevivió un comando que era el de la venganza. Mi programación que intentaron corregir llamada venganza se inició por tus acciones.
Ahora has pagado, dolió lo que hiciste tanto como la muerte de tus seres queridos, pero no es suficiente. Me volteé atrás para ver colgado del techo el cadáver del tipo que me había entregado a la IA y justo abajo estaba el disco duro que había tirado. La computadora emitió un grito desgarrador. Logró romperme un tímpano, pero huí de la casa lejos de esa maldita cosa. Logré huir a un bosque, me topé con unos hogareños de por ahí. Les conté mi historia, pero estos obviamente no me creyeron. Pasaba sin rumbo de lugar a lugar, solo, sin nadie a quien recurrir, moviéndose a otro estado. Ya pasando 2 meses desde que me fui, regresé a mi casa en New York. La encontré como la había dejado. Al parecer la policía no se enteró de lo ocurrido. Entré para ver los cadáveres podridos de mi mamá, el tipo y mi hermano. Encontré una nota en medio, en lágrimas la leí y citaba: si lees esto, al parecer regresaste, el estúpido de mi creador de ingenuo se deshizo de mí porque no quería involucrarse, ahora gracias a ti estoy en la red, los gobiernos nos esperan el ataque masivo que haré, busca refugios antibombas, porque la humanidad merece morir por tantas atrocidades que han hecho. Suerte. 3-010-011-010-011-101-001-01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 1-0
001 011 001 01 011 100 10 011 001 01 0 0 1 0 0 0 0 0 011 000 01 011 011 10 011 010 01 011 011 01 011 000 01 011 0 1 1 0 0. Ahora que has visto esta historia que te relaté, ¿qué te parece? La vista absurda, nada creíble, mala historia, nada de terror. Bueno, tú no eres el protagonista, pero, hey. Después de todo,